María Díaz Corín. A continuación queremos dejar con ustedes a don Neculpa Inimal Morales con su exposición Aspectos técnicos lingüísticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión de CONADI. Entonces, como soy más pequeño, entonces tengo que ponerme de pie para que me vean, ¿no? Me parece más cómodo para mí. Luego de todas estas exposiciones brillantes de las profesoras, creo que le acerté, porque mi presentación lo quiere llevar un poco a la reflexión respecto de lo que son las políticas lingüísticas y lo que también tiene que ver el lenguaje, la importancia del lenguaje en nuestras sociedades. Tenemos una preocupación muy grande, sobre todo los intelectuales, por los, así decirlo, ¿no? Intelectuales o eruditos o estudiosos indígenas, sobre todo los estudiosos mapuches. Realmente estoy muy complacido de estar aquí delante de tanto público, y sobre todo de jóvenes. Y esto indica de que realmente la universidad y diferentes lugares los jóvenes están interesando por esta problemática. Entonces, primero vamos a partir hablando acerca de las políticas lingüísticas. Las bases teóricas de las políticas lingüísticas, que es el pensar realmente qué hacer con las lenguas en otros países, y específicamente aquí en Chile, tenemos que ver mucho con el reconocimiento del plurilingüismo. Creo que esta vez ya se ha roto el paradigma del nacionalismo, en el cual se decía de que había un país con una sola lengua y una sola cultura. Hoy día el que se reconozcan las culturas indígenas en otros países, en América, es un hecho muy importante. Pero también hay que hacer notar de que no es un regalo del Estado o un regalo de las sociedades mayores, sino que ha sido el resultado de la lucha de mucha gente indígena y también de los intelectuales que desde muchos años han estado luchando por este tema. Gracias. Quería recordar solamente que la inquietud por generar una política educacional intercultural solamente fue aplicada el año 92, si no me equivoco, ¿cierto? Y me parece que fue uno de los primeros intentos que hubo dentro de los estados americanos respecto de este tema. Pero también estudiando un poco un texto que hoy día está por publicarse en la Universidad de Chile en Santiago, que son los textos de José Manuel Aburto Panguilef. Manuel Aburto Panguilef fue un dirigente de las organizaciones mapuches de los años 1910. Y en sus memorias él escribe o describe y también hace un relato del 13º Congreso Mapuche que se realizó en Maquehue en 1913. Si no me equivoco, es el 12 o el 13 Congreso, y hace una lista de reivindicaciones y en ella plantea indudablemente el asunto de la educación bilingüe, porque pide al Estado y al gobierno de Chile que debería estarse educando a los niños en las escuelas con la cultura mapuche y con la lengua mapuche. Entonces, de 1912 al 1913, imagínense ustedes cuánto tiempo el Estado demoró en hacer el reconocimiento del valor de las culturas indígenas en nuestro país. Y hoy día, solamente hoy día, en estos tiempos, siglo XXI, en el año 2006 específicamente, la CONADI, siendo representante del gobierno, implementó lo que se llama el Programa de Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas en Chile. Tarde, pero llegó. Creo que la persistencia de las organizaciones y los líderes indígenas mapuches ha llegado a culminar esos sueños antiguos. Hoy día estamos enfrentando una situación diferente. Pero resulta de que de la teoría y la propuesta a la práctica hay un espacio que hay que llenar. Y sobre eso entonces es lo que es la gestión del plurilingüismo. Es decir, ¿qué hacer ahora que en el país se reconoce que existen diversas lenguas? Y no solamente las lenguas indígenas.
Es decir, hay una serie de otros grupos culturales dentro del país que también tienen su presencia, tienen sus características culturales y sus lenguas. Sin ir más lejos, en Capitán Pastene tenemos italianos. Al sur del río Tolten tenemos alemanes. En la plaza Teodoro Smith de Temuco tenemos gitanos. Y las migraciones que existen entre nuestros países hoy día también está dando un toque especial. En la zona norte, cerca de Copiapó, se ha detectado una comunidad del grupo cultural Chipaya, que es un desmembramiento de la cultura que existe al sur de Bolivia y que hoy día están presentes allá, y que CONADI también ha estado ya advirtiendo sobre ellos y también trabajando con ellos. Por supuesto que entonces el reconocimiento de esta diversidad lingüística y cultural hace que el Estado tenga que reaccionar ante todas esas reivindicaciones que pasan por una serie de eventos. Ahora se llaman eventos, ¿no? Cuando hay algunos conflictos por ahí. Entonces, las políticas lingüísticas es una práctica absolutamente política, es decir, quienes tienen el poder son los que deben reaccionar, deben planificar, deben pensar cómo resolver la intervención en estas situaciones concretas. Y por supuesto que política lingüística, hacer política lingüística cualquiera puede realizarlo, pero quien puede aplicarlo realmente es quien tiene el poder. Y sobre esa aplicación es lo que nosotros hemos escuchado en estas dos presentaciones anteriores. Es decir, el Estado está ejerciendo su poder para que las escuelas se tomen en cuenta las condiciones culturales diversas y puedan ser aplicadas, ¿cierto?, a través del currículum, y empezar a presionar para que las escuelas estén cumpliendo con la labor que indica el Estado. Ahora, como siempre hay algunas, ¿cómo se dice? Hay algunas cosas diferentes, algunos bemoles. En este caso, entonces, lo que hace que se altere un poco este asunto tan lineal es que hay muchas organizaciones que también están preocupadas sobre el mismo tema. En este caso, debo decir que la Iglesia Católica, a través del Magisterio de Araucanía, también ha estado muy preocupada por el asunto de la educación bilingüe y la preparación de sus profesores. Hemos recibido la visita de muchos profesores que trabajan con ellos y nos han pedido a la CONADI que pudiéramos certificar la competencia y el desempeño lingüístico de ellos para que puedan ejercer con mayor profesionalismo ese trabajo. También debo reconocer que algunas organizaciones sociales mapuches, como el partido Guaymapuén, ha instalado dentro de su orgánica un departamento o personas encargadas para ver el problema lingüístico y cultural. También tenemos algunos municipios de la comuna, aunque yo esperaba que esa reacción de los municipios fuera mucho mayor, porque el año 2005, cuando yo llegué después de mis estudios, llegué a la Araucanía y estuve trabajando en CONADI, habían 9 municipios donde habían alcaldes de origen mapuche. Y nosotros planteamos desde la CONADI la necesidad de que los alcaldes pudieran hacer un reconocimiento específico de la cultura y la lengua. Tenían la posibilidad en algún momento de poder instaurar la lengua indígena como oficial en cada una de sus comunas. Era una decisión política, muy atrevida, pero realmente nadie lo ha hecho hasta el minuto. La CONADI en este trabajo, ¿cierto?, de definiciones políticas también ha colocado la necesidad de implementar o de proponer al Estado que las lenguas indígenas sean consideradas oficiales para todo el país. Recorriendo un poco más sobre esas intenciones, o buenas intenciones, también existen muchas escuelas que están trabajando con el programa intercultural y con la recuperación de las lenguas. Eso ya está bajo la tutela del Ministerio de Educación. Ahora, en el campo más privado y de las comunicaciones, hemos buscado la información precisa respecto de cuántas radios hay en la 9ª región. Supimos de que habían 64 radios, entre radios FM y AM. Y de ellas preguntábamos cuántas de esas radios están transmitiendo en
lengua mapuche y hablando sobre cultura mapuche. De 64 encontramos que solamente eran 4. Una radio de labranza, que es confesional, de la Radio Bahá'í. Hay una radio en Cholchol, que es de la Iglesia Evangélica. Hay una radio en Puerto Saavedra, también que tiene que ver con el municipio. Y un canal de televisión, que al parecer es de Puerto Saavedra también, que tiene un pequeño programa en lengua mapudungun. Bueno, continuamos aquí. Ahora, respecto de lo que son el trabajo de los especialistas. Lamento decirlo, pero el trabajo de los lingüistas en el área, en nuestra área aquí de la 9ª región, es poco el trabajo que se desarrolla de manera técnica sobre la lengua mapuche. Creemos que hay un vacío que es un desafío también que las universidades deben comenzar a pensar muy seriamente. Pero lo que estoy colocando en la diapositiva, que dice que los lingüistas están trabajando ya con los hablantes y apoyándolos técnicamente en sus demandas políticas y culturales, estoy hablando en términos generales a través de América. En Ecuador, Bolivia y en Brasil, realmente los estudiosos de las lenguas están trabajando con las comunidades, están ayudándolos a registrar y avanzar en el estudio, ¿cierto?, más técnico respecto de sus lenguas. En este proceso, entonces, ellos están saliendo de ese modelo de la colonización de saberes para la comunidad de saberes. Es decir, las personas especialistas están entregando también conocimientos y cómo saber desarrollar y conocer de sus propias lenguas en las comunidades. Por tanto, la lingüística adquiere como un nuevo sentido o una nueva definición. Para mí es el estudio de las comunidades humanas a través de la lengua. Por supuesto que la política lingüística es inseparable de su aplicación, lo que es la planificación lingüística. Ese es un término técnico que ya está ¿cierto?, en conocimiento de los especialistas con Haugen en el año 1959. El carácter íntimo de la lengua y sus hablantes crea lo que se llama la sociolingüística, la sociología del lenguaje o la sociolingüística aplicada. Sobre ello hay varios trabajos ya que se están divulgando. Creo que aquí en Chile todavía falta esa divulgación de esos textos para que pudiéramos estudiar mejor cuál es la relación entre la lengua con las propias sociedades que la utilizan. Entonces, los temas mayores en este trabajo académico de la sociolingüística es el problema del corpus y el status. El corpus en el sentido de que qué es lo que existe realmente y cuánto es lo que hay. Y el status, es decir, cuánto se logra de reconocimiento de parte del Estado, cuanto de las academias, de las universidades. En este caso, Luis Aracil, que es un lingüista español, propone lo que es la normalización de la relación entre las lenguas en nuestros países. El campo de acción del trabajo lingüístico es una situación, sobre todo, importante en la migración de las poblaciones con lenguas diferentes, lo que les planteaban en un inicio. Y lo otro es la urbanización de las comunidades campesinas e indígenas, que generan una presión lingüística que acelera los sentidos de pertenencia y los nacionalismos. Es decir, hoy día, producto del cambio que ha habido en la parte económica campesina, que el área rural hoy día está forestada en su mayor parte y las grandes empresas forestales están haciendo presión, muchas de las comunidades que antiguamente estaban llenos de sus propios jóvenes que trabajaban, ¿cierto?, sus campos en labores agrícolas, hoy día están migrando hacia las ciudades. Un ejemplo bien práctico y también dramático es lo que yo conozco de la ciudad que vive cerca de mi comunidad en Cholchol. Cholchol era un pueblito que no tenía más de 5.000 habitantes, hoy día tiene más de 20.000. Es mucho más grande que Labranza, es lo que dice. Y resulta que todos los jóvenes, y sobre todo mapuches que están en ese sector, están utilizando sus propias lenguas, están en algún tipo de, ¿cómo diría?, de una situación bilingüe muy fuerte. Por un lado, el asunto de la pérdida de la lengua, y por otro lado, que la presión que se hace por las propias comunidades y los más
las personas más antiguas, en el poder mantener su lengua con claro sentido de pertenencia, y muchas veces los movimientos sociales indígenas se nutren en la base de lo que es su propia lengua. Es decir, si tenemos lengua, tenemos cultura, y si tenemos cultura, tendremos algún tipo de independencia. Ahora, las relaciones entre la lengua y la vida social, por supuesto que tienen que ver mucho con la identidad, el desarrollo de nuestras propias culturas, tiene que ver mucho con lo que es la economía y también los principios y los conceptos de desarrollo en nuestras propias comunidades. Las lenguas no solo sirven para la comunicación. Por supuesto que en el trabajo de las academias y los estudiosos hoy día, a través de la lengua, nosotros conocemos a los grupos, su historia, ¿cierto?, y su porvenir. La función de la comunicación lleva a la uniformidad del código, es decir, si hay comunicación entre los pueblos en su propia lengua, siempre existe una uniformidad, hay una forma de entendimiento propio, hasta puede llegarse a la escritura sin mayor problemas. En cambio, cuando la función de la lengua es solamente la expresión, lleva a una diversificación, es decir, vamos a tener diferentes modalidades de habla, o de escritura o de expresión de la lengua, mientras esa lengua empieza a desarrollarse en los diferentes niveles de desempeño. En este caso yo pienso que la lengua mapuche, cuando pueda adquirir ese desempeño mayor en la expresión, vamos a tener literatura, vamos a tener novela, vamos a tener poesía, vamos a tener diferentes niveles de lo que es el arte a través de la lengua. Por tanto, hoy día uno de los problemas que enfrenta la planificación lingüística no solamente es crear el código o el alfabeto, sino que debe atender tanto la diversidad como la uniformidad, el cambio y la estabilidad lingüística. Esto refiere un poco a lo que por la separación que existe del territorio mapuche, hoy día están creando diferentes tendencias para una diversidad, para la diversidad o para las variables, lo que se llaman las variables dialectales. Hoy día podemos señalar con claridad que existe ya un camino de una variable dialectal en la zona sur, la zona huilliche, con los de Osorno y Valdivia, y también con la gente de Lumaco y Arauco. Es un asunto técnico que está puesto en la mesa y que tendremos que resolver seguramente de aquí en poco tiempo más. Ahora, otra reflexión. Noam Chomsky estuvo aquí en esta universidad hace 2 años, me parece, en los que él, conocemos de sus teorías lingüísticas, muy actuales, pero él también actuó en la política. ¿Cuál es esa relación de un experto en lengua? ¿Cuál es esa relación que no se explicita? Creo que nada existe en el quehacer humano que no esté mediado a través de la lengua. La lengua simboliza el pensamiento, es la representación abstracta del mundo que permite el distanciamiento del ser humano de ese mundo y su regreso al mundo para transformarlo todo a través de la lengua. Y sobre ello quería también presentar que hace tiempo atrás leí la novela Vida seca de Graciliano Ramos, donde de manera dramática en esa novela se coloca de que un personaje campesino, por la pobreza de su léxico y la pobreza del uso de su palabra, no puede reaccionar ante la explotación, ante la humillación, ante, podría decir, esa invisibilización que hace la sociedad mayor sobre él. Por tanto, cuando las personas no tienen no tienen el uso de sus lenguas o de su palabra, realmente no le ayuda para reaccionar y salir del estado en que está. Otro ejemplo, ese ya es clásico dentro de la lingüística, el texto 1984 de Orwell dice que cuando el mundo futuro está dominado por un totalitarismo, una de las tentativas de aplastar la oposición crítica
consiste simplemente en quitarle vocabulario, es decir, apagarle palabras específicas del léxico a través de la no bilingua para reducirla cada vez más. Es decir, si hay una pobreza en el hablar, también existe una pobreza en el pensar, por tanto hay una impotencia en el actuar. Ahora con ejemplos más específicos, hay un caso de William Lambo, que es un lingüista norteamericano, en el cual se vio envuelto en un trabajo que él hacía en una comunidad de negros en Estados Unidos, y de pronto los negros tuvieron serias dificultades en la universidad porque eran calificados de diferente manera porque no utilizaban la lengua inglés padrón, sino que era un inglés que ellos utilizaban en su propia comunidad de negros. Y esa baja calificación, por supuesto que llevó a un conflicto. Los jóvenes reclamaron, salieron a protestar, y este lingüista Lambo fue y hizo una investigación y justificó realmente de que las comunidades de negros, la validez de su lenguaje, de sus palabras y de la lengua que ellos hablaban es plenamente válida. Luego de eso, entonces, se supone o se cree ya dentro de la lingüística que no existe ninguna lengua que sea superior ni inferior. Ahora, ¿por qué trabajar con las lenguas minoritarias? A pesar de la globalización que hoy día nos están uniendo a todo el mundo a través del asunto técnico y también a través de la lengua, el multilingüismo ya es una norma, no es la excepción en el mundo. Aun cuando las tendencias fuertes de poder armar solamente una lengua a nivel mundial no cesa, la presión es muy fuerte, pero con fuerza también aparece el multilingüismo. En cuanto a la acción del Estado chileno, por supuesto, como dije al principio, ya está aceptada la multiculturalidad y también la multilingüisticidad. Ya creé una nueva palabra, parece, pero bueno, por ahí va. Entonces, como decía, en el año 2006 solamente se creó el programa de recuperación de las lenguas y se han hecho una serie de otras iniciativas, ¿cierto?, que ha llevado el Estado a través de la CONADI, con muy pocos recursos, hay que decirlo, y llegamos hasta el 2012, en el cual con la nueva administración hoy día se trata de incorporar a la propia población y a las propias comunidades en sus procesos de recuperación y de mantenimiento de las lenguas. El año 2012 se hizo, o se está realizando hoy día, se está licitando ya lo que se llaman los talleres de recuperación de las lenguas, utilizando a los propios quinches de las comunidades. Ese plan quiere llegar a 10.000 personas o a 400 comunidades indígenas para que los propios conocedores de las lenguas puedan enseñarles a sus pares o a los miembros de sus propias comunidades. Ahora, casi siempre en este tipo de presentación uno aprovecha de hacer una pedida así de tipo público, ¿no? Necesitamos aumento de recursos. Por supuesto que también dentro de las condiciones están de que los propios pueblos tengan el interés de recuperar y no perder la lengua y la cultura, porque si es de lo contrario, es decir, ni el Estado ni nadie va a ser capaz de revertir la situación de pérdida si los propios interesados no están en esa. Necesitamos de los aportes de los conocimientos técnicos lingüísticos, es decir, la responsabilidad de las universidades, de los centros de estudios, de que puedan crear estos centros específicos de estudios lingüísticos, asunto que aquí en la novena región no existía. Solamente ahora estoy escuchando que la Universidad de la Frontera va a instalar un centro de estudios de lenguas con destacados profesores, inclusive extranjeros. Necesitamos también la participación popular. Tal vez no debería haber puesto popular, ¿no? Para ser más políticamente correcto, debería haber dicho la participación de todo el mundo, de toda la gente de las comunidades y de todos los elementos que están en juego, es decir, quienes están en los niveles académicos y también en los niveles políticos. Necesitamos con urgencia crear lo que se llaman los centros de memoria histórica, centros de memoria cultural y centros de memoria lingüística, para poder reconstituir, si alguna vez nos toca reconstituir la lengua, ahora que los niveles de pérdida de la lengua indígena mapuche, sobre todo, es muy dramática. El año 2000, la Universidad Católica colocó de que había solamente un 20% de la población indígena que estaba en poder de su lengua.
Hoy día todos están hablando que es el 12%. Una caída de 8 o 10 puntos porcentuales en menos de 10 años, eso es una catástrofe, es un desastre, absolutamente, es un asunto inconcebible. Es decir, los pronósticos que hacen muchos hoy día de que las lenguas indígenas o la lengua mapuche va a desaparecer en 10 años sería certera si nosotros tomamos en cuenta ese tipo de estadísticas. Pero tengo la esperanza, como decía la canción, de que eso no va a suceder, porque el mismo pronóstico me dieron cuando yo estudiaba todavía, en esos años del año 60, cuando varios profesores en esta universidad me decían la lengua mapuche por inercia se tiene que acabar aquí en 10 años. Estamos en el año 2012 y todavía estamos en la misma situación. Ahora quisiera que observaran un poco la figura de un pequeño, ¿cómo se llaman esos? Collón. Es un personaje, ¿cierto?, que tiene una categoría ceremonial que se aparece siempre en los guillatunes, que aparece con una máscara, ya sea de cuero, ya sea de madera, ¿cierto? Se ve medio andrajoso, anda con un caballito de palo y con un cuchillito de madera. Muchos dicen que es un payaso. Yo creo que no lo es. Realmente es el símbolo, ¿cierto?, de lo que hasta yo en términos lingüísticos diría que es el símbolo de nuestro propio lenguaje y nuestra propia forma de comunicación. Está enmascarada. Tenemos que llegar al fondo de él, tenemos que descubrir quién es él y no espantarnos con él, porque él no nos quiere provocar miedo, sino que lo que está planteando una imagen como esa, si hacemos una lectura de la imagen, es que nos está colocando un desafío para poder descubrir qué hay detrás de él. Y creo que la lengua mapuche hoy día está muy desconocida. Estamos viendo solamente el collón y todavía no vemos el espíritu y la esencia de la lengua indígena. Hoy día he encontrado en las universidades trabajos, excelentes trabajos teóricos respecto de morfología y otros aspectos de las categorías lingüísticas en las universidades, pero son de los jóvenes, de los estudiantes. Lamentablemente después quedan en las bibliotecas. Nosotros queremos que esos trabajos puedan salir y puedan ser, como diría, instrumentos de aplicabilidad en las políticas que está desarrollando el Estado a través de la CONADI y a través del Mineduc. Entonces ahora el desafío mayor es que los profesores y los estudiantes en cualquier área de estudio puedan visualizar de que a ese collón tenemos que estudiarlo y tenemos que conocerlo para saber realmente cuál es el espíritu. Y que eso que vemos ahí, que parece cualquier cosa, realmente es un cuerpo, es un espíritu, es algo que tiene vida. Por tanto, la invitación está hecha. Muchas gracias. Ahí está mi correo. Gracias. Muchas gracias al Peñi de Culpa Inemal por su exposición. A continuación queremos dejar con ustedes a un equipo de funcionarios de la Municipalidad de Lumaco que viene en representación del señor alcalde a exponernos cómo se ha ido desarrollando el Mapuzungún en la comuna de Lumaco. Queremos invitar a que nos acompañen a Alex Caucamán, Diego Sandoval y Jorge Chouquel. Mari Pupeñi, Mari Pulamien. Traigo un saludo de don Manuel Painiqueo Trangolao, alcalde de la comuna de Lumaco, especialmente a los que organizan este evento, a don Alejandro Herrera. Gracias por la invitación. Las excusas, el alcalde está en Coquimbo en este momento, en un congreso de alcaldes, lamentablemente no pudo estar acá.
los que me acompañan, don Alex Caucamán, sociólogo, delegado municipal del sector de Pichipillagüen de la comuna de Lumaco. Los colegas, Diego Sandoval, que es profesor de Chuchuc, de acá del territorio, y Jorge Chauquel, que es monitor de las escuelas de Lumaco. Nosotros vamos a hacer una presentación de qué es lo que es la comuna de Lumaco hoy día, pero queremos dar a conocer de cómo estaba la comuna de Lumaco cuando las organizaciones mapuche de este territorio, en el año 2000, estaban en una situación de falta de agua, producto de la expansión forestal, y se organizan para participar en el poder local en la comuna. Don Manuel fue concejal 4 años en el primer periodo y ahora lleva su segundo periodo como alcalde. La explicación es porque se llega a una comuna de características muy especiales, por su diversidad cultural, por sus condiciones geográficas, hace que sea una comuna que tenga muchas características que otras comunas no las tienen, como por ejemplo la palabra discriminación, que parece suave, pero allá aún se vive la discriminación a pesar del tiempo que nosotros hemos hecho un trabajo participativo y con mucha diversidad cultural, fortaleciendo esas líneas estratégicas. En este proceso de gestión de un alcalde mapuche, vale la pena hacer esta explicación, porque todo lo que se exponía anteriormente es bastante teórico, es bastante de políticas públicas, pero lo que a nosotros nos toca trabajar con el decreto 40 y su modificación, con la ley indígena, a nosotros nos toca implementar esa parte de la política pública. Entonces, pero para poder llegar a las escuelas y a concretar esa situación, nos encontramos con muchas trabas. Y eso es lo que vamos a explicar con la presentación de Alex y después de Bien, saludar a todos los presentes y agradecer la invitación también. Un poco lo que quiere el alcalde de Lumaco era lo que decía Oliver, entender un poco la realidad, la práctica. Muchos seguramente serán educadores sociales que tendrán la oportunidad de llegar y poder aplicar lo teórico que veíamos hace un rato. O sea, pero en la práctica uno se encuentra con realidades súper potentes, súper fuertes y muchas veces difícil de transformarlas. Efectivamente, cómo hacer política pública en este tema de la lengua amenazada en un espacio como un gobierno local, ¿ya? Y sobre todo en territorios que tienen una particularidad, que son territorios indígenas, obviamente. Lumaco, digamos, ahí está la ubicación geográfica, ¿cierto? Estamos a 120 kilómetros de Temuco, por tanto 120 kilómetros de la academia, de la universidad, de los centros de estudio, de la toma de decisiones. Un territorio aislado en plena cordillera Nahuelbuta, con una realidad sociopolítica mapuche distinta a como lo es el resto de la región. Somos una comuna netamente rural, agrícola, con mucha loma, y de ahí vamos a ir viendo un poco algunos problemas que se presentan con los que se encontró el alcalde, que es lo que quiere él manifestar. La lengua, cuando hablamos de este concepto de lengua amenazada, no es solamente por variables unidimensionales, sino que tiene que ver con una gran cantidad de factores, que pretendemos nosotros demostrarlo en la presentación. Las comunidades, como bien decía yo, en Lumaco nos encontramos con comunidades mapuches Nakche, que son las originarias de aquel territorio, que ocupan la zona abajina de la cordillera Nahuelbuta, ¿ya? Son estas comunidades las que tuvieron un mayor proceso de resistencia, no solamente a la invasión de la corona española, sino después cuando fue ya la llamada, ¿cierto?, mal llamada pacificación de la Araucanía.
fue un pueblo súper discriminado, avasallado y casi exterminado en aquella zona. Hoy día la población mapuche Nalche se concentra principalmente en 63 comunidades mapuche y son ellas las que llevan este proyecto político adelante hoy día, ¿ya? Eso es importante resaltar. También otro componente cultural de nuestra comuna son los propios colonos chilenos, ¿ya? Criollos le llamamos nosotros allá en la comuna de Lumaco, que vienen también arrancando de este proceso de guerra de pacificación de la Araucanía, sobre todo de zonas como Conturmo, Cañete, Tidó, en fin. También ellos son una identidad particular propia dentro de la comuna, con la cual el alcalde se encuentra a la hora de hacer gestión política en el territorio. Y también de lo que mencionaba el profe Painaval, que igual saludarle porque él estuvo en un seminario con nosotros en Lumaco ayudándonos en algunos temas. Está la política de decolonización en el año 1900, que ¿cierto? Está todo con este concepto de civilizar el territorio recién anexado al territorio chileno, y que se operacionaliza con la llegada de algunas familias de colonos italianos en todo lo que es la zona hoy día de Pastene, que en su momento ellos quisieron formar la Nueva Italia en aquella zona. Por lo tanto, ya entendemos que en la comuna de Lumaco hay 3 identidades socioculturales claras: una sociedad mapuche, Nalche, originaria de aquella comuna, de aquellos territorios, una población chilena que principalmente vive en el sector rural también y ejerce presión sobre el mismo suelo de las comunidades, y la comunidad italiana que hoy día en su propia escuela ellos reproducen la lengua de su madre patria, ¿cierto? De Italia, el italiano. Luego, algo súper importante también de resaltar: no solamente se anexa el territorio y se civiliza, digamos, en términos de colonos traídos del extranjero, sino también hay un gran auge económico. Se anexa a Lumaco al gran modelo económico del país de aquel entonces, con el establecimiento del ferrocarril, que fue lo que cambió la dinámica de aquel territorio. Entonces esas condiciones hay que irlas entendiendo, porque hoy día es paradójico que hablamos de lengua amenazada cuando fue a través de la misma educación que el Estado chileno, ¿cierto? Hace un cercenera, ¿cierto? Limita digamos, el lenguaje de las comunidades, y hoy día a través de la misma educación la queremos recuperar. Por lo tanto, esos factores tenemos que irlos entendiendo. Eso es Lumaco hoy en día, la segunda comuna más grande de la región. Ahí está la presencia de la forestación, que también es una cosa que queremos que lo entiendan, porque nosotros para llegar a nuestras escuelas tenemos 1 hora y media de viaje. Nuestros profesores muchas veces se van los días domingos, vuelven los viernes, tienen que alojar en aquella zona, muchas veces no hay locomoción, tienen que ir a dedo. Entonces esta es en realidad, la práctica es la realidad de lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Esa es la presión sobre el suelo, ¿cierto? 2/3 de nuestra comuna está forestado, y ahí está el conflicto permanente entre forestales, ¿cierto? Y comunidades mapuche. Todo lo que es café, naranjo, son las comunidades, ¿ya? El resto es forestación, principalmente de empresas Mininco y Arauco. Así son los lomajes de Lumaco. Imagínense los niños para llegar a la escuela a aprender primero la educación formal y de ahí recuperar su lengua materna. Entonces son temas que nosotros queremos establecer acá también. Eso es el producto de la presión sobre el suelo, la erosión permanente del valle de Relún Manzanar. Por lo tanto, el alcalde las comunidades, al entender esta realidad, al entender que no tenían ninguna forma de acceder al modelo de desarrollo que el país lleva adelante, deciden lo que decía el Oliver, o sea, cómo se planifican, cómo se organizan. Se organizan en lo que hoy día se llama la Unión de Comunidades Mapuche Lonco Leftaro. Ellos son los que llevan un proyecto político adelante para ir alcanzando ciertos niveles de desarrollo. Una de esas grandes variables es el tema de la lengua. Pero es gracias a esa organización que ellos deciden tomarse el poder local a través de la vía democrática, y ahí fue donde asume el alcalde, que hoy día no pudo estar acá, que tenía grandes intenciones, pero por temas de agenda, como un alcalde tiene que estar en estas grandes convenciones que se hacen a nivel país, para no quedar al margen también de la toma de decisiones. Por lo tanto, la Unión de Comunidades Lonco Leftaro de Lumaco lleva a un alcalde mapuche por primera vez en la comuna al sillón alcaldicio, ¿ya?
Durante todo, desde que en 1940, desde que el municipio de Lumaco se constituye como tal, nunca había existido un alcalde, digamos, con este tipo de planificación de lo que hoy día se hace. Después, cuando llega la dictadura, obviamente ya sabemos que los alcaldes fueron designados. Después hubieron 12 años, a la vuelta de la democracia, 12 años que en Lumaco hubo un alcalde de derecha con un pensamiento también conservador y orientado más bien al desarrollo de la clase, de la élite, digamos, de la comuna, que está concentrada en Capitán Pasteño. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí nace lo que el alcalde construye y es lo que finaliza en esta variable, que es lo que tiene que ver con cómo se implementa la educación intercultural bilingüe en nuestra comuna. La mayoría de nuestra gente vive en el campo, somos 11.000 personas en total, un poco más, vamos a ver lo que dice el censo. 7.000 de aquellas personas viven en el área rural, un 32% también se declara pertenecer a comunidades mapuche, ¿cierto? Pero según el censo del 2002, también estamos esperando los datos de este año, que el censo actual. Y la principal actividad obviamente es la agrícola, pero si uno empieza a ver los datos, en realidad es la forestal. Así que no es que nuestros agricultores tengan grandes extensiones de tierra, sino que están en manos de la empresa. ¿Ya? Eso es Lumaco como tal, 3 localidades urbanas, pichipayagüense muy urbanas, el resto son comunidades, sectores rurales, 90 en total. Lo que el alcalde hizo entonces para generar acciones que vayan en beneficio de la población y la inclusión fue la participación. ¿Ya? Es un lienzo que hicieron las propias comunidades campesinas cuando nosotros levantamos el Plateco, que es una herramienta que utiliza todo municipio, que el alcalde que no la realice se puede ir destituido. Y no podíamos nosotros generar propuestas participativas desde la comunidad si no capacitábamos a los funcionarios. Es un tema, aquí los actores siempre son las organizaciones, pero también los funcionarios municipales son un gran actor que muchas veces toman decisiones, hasta la secretaria de los municipios se sienten con un poder, ¿cierto? Así, hoy día tenemos nuestra comuna dividida en territorio y en función de eso tratamos de hacer una estrategia de planificación en la comuna, ¿ya? Por lo tanto, gracias a la participación, a las estrategias participativas, nosotros nos pudimos acercar a los dirigentes y se pudieron ir levantando ciertos temas, ¿ya? Nosotros concluimos, comenzamos en el año 2007, establecimos el primer seminario de educación intercultural bilingüe en la comuna, ¿ya? Ahí está más o menos un poco la distribución de la escuela en Lumaco. No sé si se podrá ver bien, pero están muy muy alejadas de la capital comunal, que es Lumaco propiamente tal, allá arriba. Cuando el alcalde, se dice muchas veces, un alcalde mapuche lo puede hacer todo en términos de mapuchizar el municipio. Así todavía se escucha hoy en día de parte de la gente que no es mapuche en la comuna. Don Manuel lo que empezó a hacer fue a relevar, como lo decía el Peña Bainemal, lo decía también María ahí, desde que la escuela nace este tema de celebrar el Huitripantu, también del municipio empieza a generar estrategias que vayan a revalorar ciertas actividades propias del pueblo mapuche, ¿ya? Mucho tras un encuentro, discusiones, reflexiones en torno a lo que queremos como pueblo. Ahí tenemos el Javier Quidel de Manta Negra, que también trabaja en la dirección allá en el Mineduc a nivel nacional. Estuvo con nosotros aportándonos en lo que queríamos como EIBE, en lo que soñábamos como comuna. Estamos celebrando el Huitripantu en la plaza intercultural que tenemos en nuestra comuna, así que en ese tiempo fue bien emotivo. En los establecimientos educacionales también, desde lo que podemos hacer como municipio, no como educación, sino que creemos que la lengua tiene que ver con muchos temas. Los chiquillos de la unidad de educación intercultural van a exponer lo que hacen, pero también aquí hemos relevado a los niños, en este caso estamos en el cantar mapuche, que lo celebramos, ¿cierto?, en distintas escuelas de la comuna, escuelas rurales. En el 2007 nosotros hicimos nuestro primer seminario de educación intercultural, donde estuvimos en la presencia de más de 100 personas, entre dirigentes, funcionarios, académicos. Fue acá, contando a María, y donde teníamos que entender cómo implementar la educación intercultural en la comuna. Así que ahí salieron algunas conclusiones, convenios, en fin, de lo que queríamos hacer. Por lo tanto, la historia, los sucesos, los acontecimientos históricos han ido
dando la posibilidad de que podamos hacer. Muchas veces aquí veíamos la lámina anterior, excepto la teoría y los programas que existen desde la política pública. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la comuna en la que estamos y los actores que están interviniendo. A propósito del seminario de IB, también años después hicimos el seminario en torno al convenio 69, que también es una herramienta súper útil, súper potente a utilizar para llevar a cabo la estrategia de la IB en los territorios, sobre todo los territorios con alta concentración indígena. Y otro apartado, es que también lo mencionaba María, es que nosotros no podemos quedarnos solamente en la escuela, ¿cierto?, de kinder de primer año hacia arriba, sino que hoy día tenemos una gran red en la comuna a través del convenio con Junji de jardines infantiles en LOF, ¿ya? En este caso Los Pantanos, LOF Bajo Peyagüén, tenemos algunos centros, también otros pequeños centros en Chanco, en Rocayeco, en fin, donde interactuamos con los niños y tratamos de llevar adelante este sueño de recuperar la lengua materna, ¿cierto? Sin embargo, pueden existir muchos convenios, pueden existir mucha infraestructura, pero, por ejemplo, las mismas tías no están capacitadas muchas veces para enseñar lo que tiene que ver con la recuperación de la lengua. O sea, fue ahí una primera condicionante y lo que queríamos mostrar ahora, para pasar al segundo aspecto que tiene que ver con lo que hacen los chiquillos en el aula y lo que hacen en torno a este tema de cómo revitalizar la lengua. Los dejo a Diego entonces y a Jorge. Marimari con Pupañí, con Pulamien, Marimari con Puché. Siguiendo con lo que plantea acá Alex, enmarcarse propiamente tal en lo que es la educación intercultural. Esto parte, como decía él, el 2007, pero primero parte de un diagnóstico que se realizó en la comuna de Lumaco, que realizaron dos profesionales magíster en educación intercultural, que los resultados de este diagnóstico se vieron y se trabajaron en el seminario que Alex planteaba, y de ahí surge algo muy importante y que forma la base de lo que es la educación intercultural hoy en día en Lumaco, que es el decreto alcaldicio, que se empieza a implementar, que se crea en el 2008 y se implementa en el 2009. La educación intercultural como subsector se empieza a implementar en el 2010. Lumaco empieza en el 2009, un año antes, gracias al decreto alcaldicio, el cual permite a la enseñanza básica, primero, segundo y tercero, por un tema de que son cursos multigrados, comenzar con lo que es la educación intercultural. Además, y como mencionó Alex, se trabaja también el tema en los jardines infantiles, o sea, se busca partir desde la base, a través de que los niños, partiendo su enseñanza en el jardín, lleguen a la educación básica y puedan ya tener ciertos aspectos, ciertos conocimientos de lo que es el tema de la lengua indígena. El 2009 se comienza a impartir lo que es el tema de educación intercultural propiamente tal como subsector, primero, segundo, tercero. El 2010, conforme a la ley y al decreto 280, se parte con primero, segundo, primero y segundo, y se incorpora como modalidad de taller tercero, cuarto, quinto y sexto, lo que significa que Lumaco está un paso adelante en respecto a lo que plantea el mismo decreto. Si bien con esto se logra un avance significativo en cuanto a abarcar un gran número de alumnos, queda pendiente el tema, principalmente el tema urbano, en donde nos damos cuenta hoy en día, y todavía existe, que principalmente la escuela de Lumaco y la escuela de Pastene, siendo Lumaco una escuela con un porcentaje del 60% de alumnos mapuches, solo un 20 y menos, un 19 y tanto por ciento de los alumnos recibe lo que es la enseñanza de la lengua indígena, por el tema de que como no es obligatorio, los padres han optado por porque sus alumnos, sus hijos no tomen el tema y no asistan a las clases de educación intercultural. No así con las escuelas situadas en los sectores rurales, en donde el 100% de los alumnos
perteneciente a la escuela está asistiendo a las clases de educación intercultural. Lo que se busca realizar propiamente en el aula, apoyado primero, segundo, tercero por el programa de estudio, complementado además por el libro o el texto propio creado en 2010 por profesionales que trabajaban en el área intercultural. Esto va en apoyo a lo que plantean los programas de estudio. Además se crea también un CD interactivo con el cual los niños podrían practicar lo que es la lengua y la cultura mapudungun. Y se busca incorporar la didáctica al aula, el reencantar al niño con su cultura, que eso estaba perdiendo, que muchos de los padres de los alumnos no querían, siendo mapuche, teniendo los apellidos mapuche, viviendo en comunidad, no querían participar en las clases de lengua indígena, por el tema de la discriminación, principalmente. Y lo que se busca, a través de las clases, de llevar la didáctica al aula, es reencantar a los alumnos para superar el tema de los porcentajes en cuanto a la participación de los alumnos en la educación intercultural. Si bien, como menciono, queda pendiente el tema del tema local urbano, en donde ha sido como la gran barrera que no se ha podido hasta el momento superar, ya que está en Pastén el tema de que existe una alta descendencia de italianos, y por lo mismo se está también implementando lo que es la lengua italiana, que tiene una sobrevalorización por sobre el mapudungun, y que muchos de los alumnos tienden a priorizar y a tirarse a ese lineamiento, dejando de lado lo propio y lo de ellos. También con los talleres que se implementan de cuarto, quinto y sexto, se busca no solo trabajar lo que es la lengua, sino también trabajar la danza, la artesanía, la gastronomía. Involucrar un todo. A partir de la lengua mapudungun, volver a retomar lo que es la costumbre y la cultura mapuche propiamente tal. Marmari, Pupeñi, Pulamien. Bueno, Diego ya se adelantó un poco a lo que estaba hablando un poco acá. El alcalde tan solo no quiso poner el sector de lengua indígena, sino también reforzar lo que es la danza, el canto, la artesanía y la comida, que eso es sumamente importante aparte de la lengua, porque si sabemos hablar y no sabemos las costumbres de nuestra danza, no tiene mucho sentido hablar mapudungun. Y en este sentido me llamó a mí, yo participaba en un grupo cultural mapuche que se llama Folilche Aflayay, que es conocido a nivel nacional e internacional, el cual somos un grupo de jóvenes, alrededor de 15, que estamos distribuidos a lo largo del sur de Chile, trabajando en escuelas para apoyar en este sentido la cultura. Nosotros también le enseñamos a los niños los significados de las cosas, como el profesor acá decía del collón. Nosotros a los niños les enseñamos el baile del collón, enseñamos el buño al tripantu, los llevamos de paseo a los menocos, porque en algunos sectores no hay menocos y hay lumacos por el hecho forestal, sino que los llevamos a sectores propiamente tales, adecuados para ellos, y de esa forma los niños pueden tener una cercanía, porque hay muchos niños que viven inmersos directamente en las forestales, donde se levantan con un pino y van a la escuela. No hay otra manera que ellos conozcan. Es bien radical, pero es así la cosa. Nosotros al gobierno le queremos pedir no tan solo apoyo para la parte lingüística, sino apoyo a los talleres donde no hay financiamiento, porque son talleres optativos y nosotros queremos solamente pedir esos recursos a ustedes, señoras,
que están aprovechando la instancia que están acá para que nos apoyen directamente y que nos visiten en Lumaco, que hace mucha falta, y a Conadi también, pero directamente a usted, que son las encargadas de este programa, para poder tener mayor relevancia para los niños, que son lo importante. Muchas veces nosotros los vemos entorpecidos porque no hay recursos para trabajar con los jóvenes, y nosotros mismos ayudamos a financiar de nuestros bolsillos como profesores y monitores estas actividades que las hacemos con mucho valor, y para los niños trabajamos y no trabajamos para nadie más. Eso era, muchas gracias. Bien. Antes de terminar, y como podemos ver acá, desafío de la implementación, aún queda mucho por avanzar, dice. Los desafíos que nosotros como equipo de interculturalidad tenemos son, primero, conocer las otras experiencias de educación intercultural y rescate de lenguas originarias que permitan fortalecer metodologías de trabajo, conocer otras realidades para aprender de ellas y llevarlas a nuestra realidad, avanzar hacia una forma de educación mapuche propia y una mayor contextualización de los contenidos, porque si bien se han logrado cosas, hay veces que chocamos en el tema de contextualizar los contenidos. Todos sabemos que el mapudungún está disperso. Yo soy de la zona de Tuftruf y estoy trabajando en la zona de Lumaco, en donde desde mi comunidad al lofche donde estoy trabajando hay diferencias con las cuales uno como profesor muchas veces no maneja y que es necesario manejar. Ahí también la importancia del asesor cultural, de una persona quimche perteneciente al sector que maneje el mapuche quimán propio del sector, que en este caso no se ha dado por un tema también de recursos, que se ha preferido quizá mantener a un profesor de educación intercultural y dejando de lado un poco, aunque suene mal, al quimche de la comunidad. Suena mal, pero que por lo mismo es un desafío que debemos mejorar y que es como la piedra tope que tenemos, el incorporar a la comunidad, a los padres y a los apoderados al proceso de enseñanza del mapudungún, porque uno como profesor tiene toda la intención, tiene quizás las herramientas, pero también es un trabajo que se debe realizar en conjunto. Fortalecer el trabajo con las comunidades y organizaciones mapuches, integrando a los padres y apoderados y de comunidad, lo que mencionaba anteriormente. Nosotros planteamos la idea ahora a futuro, de formar un equipo que se está formando ya y de trabajar con las comunidades, de integrar al lonco, a la machi si es posible, al quimche, al fotaqueche, y con ello generar instancias de trabajo y focalizar el trabajo futuro, tomando en cuenta lo que la comunidad local desea también que sus alumnos aprendan, sin dejar de lado lo que obviamente plantean los programas de estudio. Y por último, es un trabajo constante con actores de la estructura propia de la organización mapuche, como lo mencionaba, lonco, machi, quimche, fotaqueche. Esos son nuestros grandes desafíos y creo que en parte se parecen a los desafíos antes planteados en la exposición anterior. Si bien en Lumaco se ha podido evidenciar un avance en cuanto a la educación intercultural, falta mucho por mejorar y que también pasa por un tema, como decía mi compañero, un tema de falta de recursos, porque si bien la educación intercultural se habla, se dice, se comenta, no tiene financiamiento propio. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a los expositores Alicia Salinas Álvarez, a la profesora María Díaz Conimir, al profesor Neculpa Inemal, a los representantes del municipio de Lumaco, que están acá presentes en su última exposición. Queremos hacer una pequeña modificación producto del programa y para no retrasarnos queremos invitarlos al café, a hacer una pausa. Posterior a su regreso viene la segunda mesa y al final de la segunda mesa tenemos a todos los expositores de la mesa 1 y la mesa 2 para que le puedan hacer consulta. ¿Okay? Muchas gracias.